Hola, bienvenidos al curso de Auditor Interno Sistemas de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 versión 2015. De antemano, gracias por ingresar a este workshop introductorio donde hablaremos de los conceptos, definiciones, principios claves precisamente de este sistema de gestión ambiental bajo la norma líder a nivel mundial que es la ISO 14001 y donde entenderemos también la estructura de alto nivel de esta norma y cómo entender de alguna manera cuál es su propósito elemental. Pero antes de empezar, déjame presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román. Yo soy ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, máster en administración de empresas, vinculado a la empresa 180 grados consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, master coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión ambiental. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. También entender que 180 grados consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. También es muy importante entender que la ISO 14001 no puede entenderse de manera solitaria o individual. Hace parte de las normas líderes en temas de sostenibilidad, pero hay otro número importante de normas que van a complementar de alguna manera la 14001 y que vamos a ir tocando a lo largo de este curso. Por eso es muy importante que entiendan que posiblemente vamos a hablar de sistemas de gestión integral basados en otras normas, como por ejemplo la ISO 9001, que es clave para poder entender la 14001, se requiere un sistema de gestión de calidad, como la norma de seguridad y salud en el trabajo 45001, porque cobija uno de los elementos claves del medio ambiente, que son las personas y el tema social. Y otra norma que hemos querido incluir como valor agregado a este curso, que es la norma 14067 y 14064 con base en el cálculo de la huella de carbono. Vamos a incluir como valor agregado a este curso un modular importante asociado a la cuantificación de gases de efecto invernadero y su compensación, que es muy importante a la hora de implementar y auditar una 14001. ¿Por qué? Porque la 14001, como ya lo vamos a ver en sus principios, habla de la palabra sostenibilidad. Y la sostenibilidad parte del principio de dejar el planeta tal como lo teníamos, como lo usábamos. Y por eso es muy importante cerrar los ciclos de vida con estrategias y metodologías asociadas al proceso de contaminación y afectación al medio ambiente, donde el que más estamos adoleciendo en este momento se llama cambio climático. Por eso hemos querido incluir un modular con la 14067 que cobija también principios de la 14064 para la cuantificación y medición de huella de carbono aplicado a productos y servicios, algo que muy pocos cursos que hay en el mercado están incorporando. Hoy queremos darte ese valor especial, ese valor agregado especial para que tomes la decisión de hacer el curso completo y certificarte como auditor interno en 14001 y en sostenibilidad
en huella de carbono, qué es lo que realmente necesita nuestro planeta para combatir el cambio climático, que es lo que más adolecemos en este momento. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, primero entendamos qué es la ISO, ¿no? Siempre hemos hablado de las normas ISO, pero es muy importante que entendamos de qué grado, de alguna manera, de robustez y de importancia tiene esta organización, estas normas, y por qué de alguna manera estas son las 3 normas líderes a nivel mundial en los sistemas de gestión integral. La ISO, que como sus siglas en inglés significan International Organization of Standardization, es la Organización Internacional de Normalización a nivel mundial y es una entidad independiente, no gubernamental, que desarrolla y publica normas a nivel internacional. Estas normas pues, proporcionan especificaciones y directrices para asegurar que los productos, servicios y sistemas pues, sean seguros, sean confiables y sean de buena calidad. La ISO nace precisamente de esa necesidad a nivel mundial de poder estandarizar los procesos y de que de alguna manera pues cada país no piense de manera independiente y favorezca ese relacionamiento a nivel internacional y ese comercio exterior y todo el marco de las leyes públicas de todos los países. Y por eso se vuelve muy importante, ¿sí? La ISO hoy en día pues ya tiene cerca de 165 miembros. Cada miembro pues es un país, lo que infiere pues que de alguna manera es la organización más importante de estandarización a nivel mundial. Y por eso de alguna manera el que tú puedas certificarte como auditor en normas ISO pues te da también ese reconocimiento a nivel mundial de esquemas que de alguna manera pues son entendidos no solamente en tu país sino en más de 165 países en el mundo. Las normas facilitan mucho el comercio internacional y ayudan a la organización a mejorar la eficiencia y la efectividad como tal de sus procesos y por eso de alguna manera pues implementar cualquiera de estos esquemas va a ser muy útil, muy beneficioso para las compañías. Ahora bien, de todo ese ramillete de normas que tiene la ISO, porque son miles de normas que están actualmente vigentes, hay 3 en particular que son las que se volvieron de alguna manera las líderes a nivel mundial. ¿Cuáles son ellas? La 9001, Sistemas de Gestión de Calidad, la ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental, la ISO 45001, Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son las más populares, son las más ampliamente adoptadas por la ISO. La ISO 14001 es la norma líder para los sistemas de gestión ambiental y ayuda a que las organizaciones minimicen su impacto ambiental y mejoren como tal el desempeño ambiental. Y la norma 19011 pues es la norma líder para la realización de auditorías internas y también auditorías externas. De alguna manera se volvió la base para las auditorías de primera, segunda y tercera parte. Ahora, ¿con qué argumentos decimos que estas 3 normas pues, son las líderes a nivel mundial? Les hemos traído acá, digamos, el último ISO Survey que hace precisamente esta organización, que es una encuesta y un estudio que ellos realizan a nivel mundial de cuántos certificados hay a nivel mundial legalmente emitidos. Recordemos que cada país pues, hay organizaciones de certificación que tienen que estar acreditadas y al estar acreditadas pues es una información que la ISO de alguna manera recopila a través de estos organismos de acreditación, por lo tanto son números fiables, son números confiables. A nivel mundial, el último corte que hizo el survey de la ISO fue en el 2021. En ese estudio salió que a corte del 2021 habían cerca de 1 millón de certificados válidos de la 9001, ¿sí? En más de 1.400.000 sitios como tal, siendo la norma más certificable en el mundo. Más de 1 millón de certificados se han emitido por organismos de certificación, lo que infiere pues que definitivamente es la norma más importante, es la base de alguna manera de todas las demás normas. Luego le sigue la ISO 14001 con cerca de 420.000 certificados a nivel mundial. Y posteriormente le sigue la ISO 45001 con cerca de 294.420 certificados, como les digo, a corte del 2021. Esto seguramente
a la fecha que tú estás viendo el video, pues habrá aumentado considerablemente. Entonces, sin duda alguna, son las normas más importantes a nivel mundial, son las que están tomando protagonismo en las últimas décadas, porque de alguna manera pues la sostenibilidad y la continuidad del negocio de las compañías pues tienen que estar vigilantes en el tema de calidad, en el tema de sostenibilidad ambiental y en el tema de el bienestar de sus trabajadores y de sus stakeholders. Luego le siguen otras normas, como la 27001, que está tomando unas acogidas importantes. Los invitamos también desde 180 grados, tenemos un curso de 27001 que lo pueden hacer. Está el tema de seguridad alimentaria bajo la 22000, que está muy alineado también a la norma americana de la FSC. Y otras normas que hay para adelante, como la de eficiencia energética 50001, como la norma de continuidad del negocio 22301, como la norma de seguridad vial 39001, norma de gestión de activos 55001. También de alguna manera viene una tendencia exponencial a la alza de la certificación de estos esquemas para dar esa confianza a los stakeholders y para demostrar cumplimiento en estos altos esquemas de estandarización a nivel mundial. Ahora, si hablamos de la 14001, la 14001 nace de un evento clave, un evento cúspide, que fue el que ayudó de alguna manera a la publicación de esta norma que le habían pedido durante muchas décadas en el siglo XX como tal. Y fue la cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas que se hizo en Río de Janeiro en el 92. Esa cumbre fue bastante especial. Allí se reunieron líderes mundiales muy importantes, donde acordaron una serie de acciones reconocidas como Agenda 21, de ahí nace el nombre como tal, para promover el tema de desarrollo sostenible y al ver de alguna manera ya un hecho realista que nos estaba botando el planeta, que era el tema del cambio climático y el calentamiento global. Empieza a salir esta problemática, empieza a salir que es realmente una realidad y de alguna manera en Río de Janeiro pues se pacta a través de los líderes mundiales de cada país unos acuerdos de esa necesidad de las organizaciones de demostrar temas de responsabilidad ambiental, de llevar al sector empresarial a que empiece a hablar de temas sostenibles para que entre todos, de alguna manera, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, se ayude a mitigar el tema de calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero y la compensación de la huella de carbono. De ahí nace la 14001, ¿sí? Y por eso la primera publicación de la 14001 fue en 1996. Allí salió y donde parte de su introducción pues le da ese reconocimiento al Pacto de Río de Janeiro, donde dice que esa norma hace parte de ese compromiso que adquirieron los líderes a nivel mundial en temas de estandarización y en temas de motivar al sector empresarial a hablar de sostenibilidad y a certificarse en temas de sostenibilidad. Posteriormente fue revisada en el 2004, una norma muy importante. El versionamiento de la 2004 saltó precisamente por lo que hemos hablado de la velocidad con la que ha venido las investigaciones y las prácticas en temas de sostenibilidad. Sale la 2004, que era una norma muy enfocada al tema de mitigación, ¿sí? Uno de los cambios más significativos en la versión 2004 fue un mayor enfoque en la gestión de aspectos ambientales. Ahí empiezan a hacer ese término que lo vamos a abordar durante el curso, asociados a los productos de una organización y a los servicios, incluyendo el tema de diseño y desarrollo de los productos, así como la entrega de los servicios, ¿sí? Entonces le dan ese enfoque para que el empresario también lo tenga en cuenta en la fabricación y en la entrega de su servicio, el tema de sostenibilidad. Y finalmente, pues en la 2015 nace la 14001 con el esquema de alto nivel, que va muy enfocada a lo que finalmente el Pacto de Río nos había sugerido, que era el tema de sostenibilidad. Finalmente con la 2004 abordaba más los temas de mitigación. Había que entrenar a las empresas primero por ejemplo, a gestionar sus residuos, a tener un programa mínimo de uso eficiente de agua y energía, por ejemplo.
pero la 2015 rescata como tal ese pilar elemental que se pactaba en Río de Janeiro, que era efectivamente no solamente mitigar, sino cómo cerramos el ciclo de vida como tal de nuestros servicios, de nuestros productos, y de alguna manera nos volvemos sostenibles, o sea, dejamos el planeta igual que como lo usamos, porque es lo que nos interesa finalmente a todos y le interesa a nuestras futuras generaciones. Entonces la 2015 rescata eso y por eso la palabra sostenibilidad en esta norma aparece más de 16 veces en la norma, y con el tema de ciclo de vida acompañado, para que de alguna manera rescatemos ese acuerdo universal que hemos hecho, que es el de proteger nuestro planeta y empezar a mitigar el tema de cambio climático, que ya hemos visto en los últimos informes de la ONU que no vamos muy bien, no vamos por buen camino realmente, y donde pasemos ese umbral de calentamiento global no va a haber marcha atrás, y por eso la 14001 hoy se vuelve una norma líder y estratégica en el sector empresarial. Bueno, y la otra norma, que es la 19011, la norma de auditorías internas, directrices para los procesos de evaluación, fue publicada inicialmente en el 2002 y proporciona las directrices para realizar auditorías de sistemas de gestión. En el 2011 hubo una actualización de este esquema, se renovó centrándose básicamente en lo que era realizar una auditoría interna versus una auditoría externa, e incluye lo que eran los procesos de auditoría, los principios de auditoría y las competencias de los auditores. Finalmente, en la versión más reciente, que fue publicada en el 2018 y en la cual hemos enmarcado este curso, proporciona una guía mucho más detallada de lo que se debe enmarcar un programa de auditoría y de lo que se debe realizar en cuanto a una auditoría interna externa, bajo todas las complejidades que lleva el realizar un proceso de evaluación, así como la definición de competencia y de cómo se debe evaluar el equipo auditor como tal, ¿sí? Eso es parte, digamos, del camino que ha venido la 19011. Ahora, hablemos de los principios elementales que se deben tener en cuenta en cada uno de estos esquemas. Cada uno de los esquemas tiene unos principios elementales. 14001 se basa en un principio elemental que es el compromiso con la protección del medio ambiente, incluyendo básicamente ese compromiso con la prevención de la contaminación y la mitigación del cambio climático. Es el core de esta norma. Esta norma, desde su nacimiento por digamos, esos acuerdos del Pacto de Río, está enfocada a mitigar la huella de carbono de las compañías, está enfocada a bajar los gases de efecto invernadero, está enfocada a que las empresas se comprometan con prevenir esa contaminación y cumplir todo el marco legal y regulatorio ambiental que le aplica a dichas organizaciones. Entonces, todas las normas ISO en su esquema de alto nivel van a tener unos capítulos iniciales. El primer capítulo que ustedes van a ver en todas las tres normas es el objeto y campo de aplicación, y siempre van a llevar a lo mismo, que estas normas y todas las que ustedes quieran implementar de aquí en adelante con esquema de alto nivel son aplicables a cualquier organización, independientemente de su tamaño o el tipo de productos o servicios que proporcionan. Eso hace que las normas ISO sean normas totalmente versátiles y que permitan aplicarse a cualquier compañía, desde que sea simplemente de 2 personas como una gran multinacional de más de 100.000 personas. Es totalmente aplicable y escalable. Obviamente, entre más grande la compañía, mayor van a ser los retos como tal en los procesos de implementación y auditoría. Pero no hay una camisa de fuerza o no hay un obstáculo que impida que cualquier empresa pueda implementar un sistema de gestión integral y por ende también proceder a certificarlo. Y en referencias normativas, dejamos acá a nuestro criterio, desde nuestra experticia, normas que les van a servir a ustedes complementarias y que es importante que las consulten y las complementen para sus procesos de implementación y para sus procesos de auditoría. Por ejemplo, en temas de gestión ambiental hay toda una familia también de normas 14.000, pero digamos para
para practicidad de este curso recomendamos mucho que se lean la 14004, que es la que nos da las directrices generales y técnicas de apoyo del sistema de gestión ambiental. Allí nos da unas pautas muy prácticas de cómo implementar cada uno de los numerales e incluso nos da unas referencias de los indicadores de desempeño ambiental que pudiésemos implementar y que están enfocadas a temas de sostenibilidad. Entonces, importante que se la lean. Finalmente, la 19011 es ese marco de referencia para hacer las auditorías internas y vamos a dedicar un capítulo entero a digamos un sistema modular para que ustedes aprendan a hacer un programa de auditoría, a hacer un plan de auditoría, a hacer un informe de auditoría. Durante todo el curso vamos a estarles diciendo esto es una posible no conformidad para que ustedes vayan entendiendo el dialecto auditor y cuando vayan a hacer su auditoría interna pues ya vayan con muchas herramientas y argumentos para hacer el levantamiento de hallazgos. Bueno, revisemos ahora sí qué es el esquema de alto nivel en la cual están estructuradas todas estas normas. El llamado High Structure Level es una estructura, como su nombre lo dice, de alto nivel que busca principalmente favorecer la integración entre las normas ISO. Esa es básicamente, digamos, la primera finalidad de este cambio de estructura de todas las normas y por directriz de comités de la ISO se ha enmarcado que todas las normas a partir del 2015 van a tener el esquema de alto nivel. Una vez vayan actualizándose poco a poco las que vienen rezagadas en procesos de actualización, van a tener de alguna manera la estructura de alto nivel. Y en la práctica, ¿qué es la estructura de alto nivel? Es básicamente de alguna manera una configuración normativa de cada una de las normas donde todas van a tener prácticamente los mismos títulos. Eso es básicamente, digamos, de manera resumida. Y esos títulos van a ir estructurados con base en el mismo modelo de excelencia de gestión que es el PHBA, es decir, el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Cada uno de esos, digamos, de cada uno de esos pasos o etapas del PHBA va a tener unos numerales asociados de la norma en la cual de la misma forma va a ser llamado en cada uno de los estándares internacionales. Así, por ejemplo, vamos a tener unos primeros numerales asociados al contexto de la organización, que es el numeral 4.1. Quiere decir esto que al adoptar el esquema de alto nivel, todas las normas van a tener ese título en el numeral 4.1. ¿Y eso para qué sirve? Pues favorece muchísimo el tema de integración, ¿sí? Ya cuando hablemos de contexto, va a ser la misma finalidad, el mismo concepto tanto para 9 como para 14 como para 45, revisando obviamente la particularidad de cada uno de los enfoques y alcance de estas normas. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del esquema de alto nivel. En el numeral 5 se habla de liderazgo. Quiere decir que si yo miro el numeral 5 de la 9, el numeral 5 de la 45 y el numeral 5 de la 14, todas van a estar de alguna manera alineadas a temas de liderazgo, ¿sí? Y los títulos básicamente van a permanecer en su gran forma de manera similar. Eso facilita mucho la integración de las normas. Y eso era lo que les decía con respecto, por ejemplo, antiguamente cuando teníamos la OSAS, cuando revisábamos un numeral, por ejemplo el numeral 7 y se iba uno a la norma 9001, no era el mismo 7 de la 9001 y eso es lo que empezaba a desengranar el proceso de integración. Entonces, por ahí arranca de alguna manera con base a esta necesidad que el mismo mercado en los comités, en las reuniones de la ISO, alzaron la mano y dijeron necesitamos un esquema que sea fácilmente adaptable e integrable y que no me hable una de peras y la otra me hable de manzanas, por ejemplo. Y ese es uno de los grandes logros de la ISO y que han permitido de alguna manera la sostenibilidad y la permanencia del grado de interés con estas normas internacionales a nivel mundial. Armoniza lo que es texto, términos, definiciones. O sea, cuando se habla de desempeño, se entiende el mismo concepto desde 9, desde 14, desde 45, desde 19.011. Entonces, eso favorece de alguna manera muchísimo el proceso de implementación y el proceso de auditoría y el proceso de entendimiento de todos, digamos, de cada uno de estos esquemas que estamos mencionando. Este esquema de alto nivel es mucho más flexible.
y permitió que en la actualización de varias de las normas, como fue la 9001 y la 14001, se pidiera muchos menos documentos o formalismos que anteriormente generaban un impacto bastante complejo en temas de implementación, y lo dejó mucho más flexible, mucho más abierto, de manera que sea más realista y que le genere mucha más, de alguna manera, eficiencia a la compañía en sus procesos de implementación, desarrollo y auditoría. Y será la base de las normas futuras, o sea, toda norma que salga nueva ya nace con la estructura de alto nivel, eso ya se volvió parte del ADN de las normas. Entonces quiere decir eso, que ustedes van a aprender acá de 9, 14 y 45, pero si quieren ir a aprender y hacer el curso de 27001, que ya tiene la estructura de alto nivel, pues ya tienen una gran ventaja, y es que manejan el esquema de alto nivel, y en 27 también les van a hablar de contexto, gestión del riesgo, oportunidades, auditoría interna, los procesos de apoyo, los procesos de revisión por la dirección, indicadores, etc. Y así, de esa manera, pues el mercado le empieza a perder un poco el miedo o un temor que hay hacia el tema normativo, a creer que eso es imposible, que eso es muy difícil, que eso solo lo saben los profesionales. Entonces, de alguna manera, es parte de que todos tengan acceso de alguna manera al core y a la filosofía que buscan estas normas, que es precisamente mejorar de alguna manera a las organizaciones en su desempeño. El ciclo PHBA entonces está inmerso en la estructura de alto nivel y en la norma. De esa manera, lo está enmarcado en un análisis contextual que está contenido en el numeral número 4, en un centro o en el corazón del sistema, que es el liderazgo. Por eso hablábamos que es un principio elemental de norma, que sin liderazgo no hay sistema de gestión. Y empezamos con los capítulos 6, que es el que se lleva esta primera parte del P. Digamos que el P, si bien está formalizado en el numeral 6, también acarrea numerales del 4 y del 5, que lo veremos en el módulo número 1, y es lo que llamamos la planeación estratégica, y que permite dar el marco y el mapa de ruta hacia la estrategia del sistema de gestión. Luego nos vamos a los numerales del hacer, que son el numerales 7 y 8, apoyo y operación. Posteriormente nos vamos al numeral del verificar, que es el numeral 9, decae todo el tema de seguimiento, medición, análisis de desempeño, indicadores, auditorías. Digamos, lo que ustedes están aprendiendo aquí como auditores está contenido en el numeral 9.2 de las 3 normas. Y finalmente, un numeral 10, que es el de mejora, ¿sí? Y este ciclo es un ciclo cerrado. Como sabemos, el ciclo PHBA es un ciclo de mejora continua. Entonces, una vez se implementa o se activa la mejora, pasa nuevamente a un proceso de planificación, y así constantemente, bajo un marco de liderazgo y bajo un análisis contextual. Todo esto con el fin de cumplir las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. Este es el ciclo PHBA, y bajo ese mismo modelo está estructurada las 3 normas, y eso facilita muchísimo los procesos de implementación, ¿sí? Y también como el mapa de ruta de implementación. Si bien no hay un capítulo o un parágrafo que diga que tiene que ser implementado en ese orden, incluso algunas normas dicen que no quiere decir que mejora al estar de último es menos importante, y yo pudiese empezar con los procesos de mejora. Sí, en la práctica es muy importante empezar tal como lo estructura la norma, es decir, empezar con el numeral 4, con un análisis contextual, con análisis de partes interesadas, con el alcance, con la definición de roles, con la estructura organizacional de la empresa, enmarcar los temas de roles, responsabilidades, liderazgo, políticas, ¿sí? Posteriormente pasar ya al tema de objetivos, a la gestión del riesgo y oportunidades, a la gestión del cambio, empezar a generar los procesos de apoyo y la parte operacional, la parte misional, para luego empezar en las evaluaciones de desempeño, seguimiento, medición, revisión por la dirección, informe súper importante en los sistemas de gestión integral, auditorías internas y finalmente los planes de mejoramiento. Entonces sí, de alguna manera se recomienda llevar esa línea, pero no es camisa de fuerza en los procesos de auditoría e implementación. Entonces, todas las normas de esquema de alto nivel
van a tener de alguna manera estos títulos. Capítulo 1, objeto y ámbito de aplicación. Capítulo 2, referencias normativas. Capítulo 3, términos y definiciones. Capítulo 4, contexto de la organización. Capítulo 5, liderazgo y participación de los trabajadores. Capítulo 6, planificación. Capítulo 7, apoyo. Capítulo 8, operación. Capítulo 9, evaluación de desempeño. Y el capítulo 10, mejora. A partir del capítulo 4 al 10 es donde están los debes de la norma, donde están los requisitos a cumplir de cada una de las normas. Los capítulos 1, 2 y 3 son más de un marco de referencia, donde nos dicen cuál es el ámbito de aplicación, que ya lo vimos que es a todas las organizaciones, las referencias normativas y la terminología y definiciones, ¿sí? Que es lo que estamos abordando en este módulo 0 introductorio. Pero esto dentro de un proceso de certificación pues no hace relevancia o no es auditable como tal. Lo que es auditable es a partir del capítulo 4 al capítulo 10 para que lo tengamos muy presente. Entonces, abordemos ese capítulo 3 que nos hace falta en este introductorio para en el próximo módulo arrancar ya con el módulo de planeación estratégica con ese capítulo 4. Empecemos por uno de los términos que tenemos que empezar a manejar, la terminología de sistemas de gestión en cualquier ámbito, integrales o cualquier sistema de gestión y como auditores, que es el proceso. ¿Qué es el proceso? Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. En términos generales, el proceso es, digamos, ese conjunto de actividades que permiten transformar unas entradas en unas salidas. Ese es básicamente el concepto elemental y tenemos que entenderlo así. Y los sistemas de gestión integral se basan en procesos, no en departamentos y dependencias. Nosotros no hablamos acá del departamento de compras, hablamos del proceso de compras. Aquí no hablamos del departamento de finanzas, hablamos del proceso financiero, donde puede estar contenido un solo departamento, hablando de núcleo de personal, como puede estar contenido varios departamentos en el mismo proceso, ¿sí? Por ejemplo, en algunas empresas existe un proceso denominado recursos o gestión de recursos. En ese proceso intervienen los departamentos de mantenimiento, los departamentos de talento humano y los departamentos de compras y adquisiciones. Pero de alguna manera van en focos a un solo objetivo, que es la gestión de los recursos. Ese numeral 7 de la norma está muy enfocado a garantizar el objetivo en cumplir de alguna manera ese requisito. Entonces ellos hacen parte a través de sus actividades de una gran esquema denominado proceso de recursos. Entender eso para que no tengamos de alguna manera esa ambigüedad o esa confusión, ese entendimiento en lo que es un proceso. La norma lo presenta de esta manera, ¿sí? Donde nos dice que de alguna manera esas actividades van a tener una relación mutuamente entre otros procesos, ¿sí? Y por eso nos da ya un marco de referencia de cómo gráficamente o documentalmente podemos empezar a presentar nuestros procesos. Entonces hay unas fuentes de entrada, ¿sí? Que generalmente son otros procesos, o sea, lo que me está llegando de otros procesos es mi entrada, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy el departamento de compras y pertenezco al proceso de recursos, una de las entradas son los requerimientos de compras. ¿Quién me entrega esos requerimientos? Otro proceso que se llama, por ejemplo, operaciones, otro proceso que se llama diseño, otro proceso que se llama gerencia, ¿sí? Ellos me entregan esas fuentes de entrada, esas necesidades. Yo a través de mis actividades de mi proceso genero de alguna manera unos controles, unos puntos de control, ¿sí? Y finalmente con mis actividades, que será hacer ya una orden de compra, una evaluación de proveedores, yo entrego como tal, puede ser al mismo proceso o a otros procesos, que los receptores de las salidas pueden ser los mismos procesos que me entregaron esa entrada, finalmente le entrego mi resultado final. Ese es el camino o el marco de referencia o el mapa de ruta de lo que es un proceso. Y de esa manera tenemos que caracterizar cada uno de nuestros procesos. En el módulo 1 explicaremos de alguna manera un poco más a detalle cómo hacer la caracterización de un proceso para que ustedes de alguna manera lo tengan claro en la implementación y también como auditores
que sepamos solicitar esa información, porque esta es la radiografía como tal del proceso. Es muy importante tener claro este punto. Aquí vemos, por ejemplo, lo que puede ser una caracterización del proceso. Es decir, esta es la radiografía del proceso, ¿sí? Donde están sus entradas, unas actividades y unas salidas, y con base en esto yo voy a poder hacer de alguna manera monitoreo y control a mi proceso, como también yo voy a poder voy a poder realizar mi auditoría interna, porque aquí está todo el PHBA del proceso, tal como me lo define nuestras 3 normas. Ahora, ¿qué es sistema de gestión? Todo el mundo habla de sistema de gestión, pero ¿tenemos claro cuál es el concepto? Miremos qué dice la norma que es sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos, ¿sí? Esa es la definición por excelencia. Para entender un poco mejor este concepto, separemos los términos. Entonces, primero, sistema. Sabemos que un sistema, desde que estamos en el colegio, nos han dicho que es un conjunto de elementos, ¿verdad? Eso es un sistema. En este caso es un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados. Eso es una de las particularidades del sistema en estos modelos administrativos. Siempre debe haber una relación entre esos elementos. Ahora, ¿qué es gestión? Gestión es organizar precisamente esos elementos para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, finalmente, cuando unimos esas 2 palabras, sistemas de gestión, sería un conjunto de elementos de una organización interrelacionados que interactúan de manera organizada para establecer política, objetivos, procesos y lograr los objetivos como tal de la organización. Para eso es un sistema de gestión y para eso es un sistema de gestión integral, ¿sí? Donde van a haber objetivos desde calidad, desde seguridad y salud en el trabajo y desde la parte ambiental. Ese es el propósito. Y esa palabra gestión es clave, ¿sí? Organizar. Nunca se nos olvide, digamos, esa similitud de la gestión con la organización. Por eso la primera sensación de la alta dirección, cuando uno les pregunta, bueno, ¿cómo les fue después de implementar el sistema de gestión? ¿Cuál fue su primera sensación? Es, venga, yo siento que mi empresa ahora sí está organizada. Yo ahora sí siento un norte. Yo ahora sí sé dónde están las cosas. Yo ahora sí sé cómo voy. ¿Sí? Organizamos la casa. Varios nos han dicho, una vez hemos implementado el sistema de gestión. Entonces, digamos que esa es parte de la filosofía de esto, ¿sí? Que de manera organizada logramos esa interrelación. Gráficamente, la forma más práctica de mostrar o documentar lo que es nuestro sistema de gestión es lo que denominamos el mapa de procesos. Esto que ustedes ven en pantalla es un mapa de procesos típico de una organización. Esta organización es un colegio, ¿sí? Y vamos a usar durante todo el curso un ejemplo prototipo para que ustedes entiendan claramente los conceptos. En este caso es el Colegio Pepito, y el Colegio Pepito tiene unos procesos que son, primero, unos de manera estratégica, que son los que están aquí en la parte superior, otros de tipo misional, que son los que ven aquí en la mitad, y otros de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son los estratégicos? Los estratégicos son los que nos permiten tomar las decisiones de desempeño y madurez del sistema de gestión, ¿sí? Es donde generalmente abarca la alta dirección, donde está la gente que toma decisiones. Entonces ahí vamos a ver procesos como gestión estratégica, gestión gerencial, planeación estratégica, gerencia, algunos lo llaman revisión por la dirección, algunos procesos como control interno entran dentro de la parte estratégica, algunos incluso acá desde la parte jurídica, comercial. Ya la empresa es libre de definir cuál es su proceso o sus procesos estratégicos. Están los procesos que están en la mitad, que son los misionales. Como su palabra lo dice, son los que de alguna manera se han estructurado como misionalidad de la empresa. O sea, es el deber ser de la empresa, fue para lo cual fue creada la empresa. En este caso es un colegio, su misión de ser es prestar un servicio educativo, es enseñar. Ese es el proceso misional, es el proceso operativo. El numeral número 8, que es operaciones, cae acá en este proceso, es digamos que el proceso, los procesos misionales son los que acarrean el cumplimiento del numeral 8. Estos de acá arriba, esos primeros numerales 4, 5 y 6, y los que están aquí abajo son los llamados procesos de apoyo, o sea, son los que generalmente caen en el numeral 7 de las normas, que son algunos procesos típicos de apoyo, procesos de compra, adquisiciones,
procesos de mantenimiento a la infraestructura, procesos de talento humano, procesos de admisiones, en este caso, por ser un colegio, pues tiene un proceso de admisiones, y los procesos de gestión integral. Estos son los procesos de apoyo al sistema de gestión, que generalmente son los que ayudan a garantizar el tema de mejora continua, evaluación de desempeño y mantenimiento de los sistemas de gestión, ¿sí? También a veces se llaman gestión HSEQ, calidad, o lo dividen en 3: calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya la empresa de alguna manera es libre de cómo representa gráficamente el mapa de procesos. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Y que como, digamos, si estamos implementando el sistema de gestión, pues lo hagamos de esta manera. Y si somos auditores, solicitemos estos mapas de procesos para entender cómo está el sistema de gestión armado. Ahora, hablemos de unos términos y definiciones. En primera medida, tenemos que hablar de términos y definiciones asociados al riesgo y a las oportunidades. Esa es nuestra primera etapa para revisar la parte de planeación del riesgo. Entonces, según las normas ISO y la norma ISO 31000 en especial, que es la norma líder en gestión del riesgo, nos define que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Ese es el concepto por excelencia de riesgo. Pero si lo leemos así, de alguna manera puede que de entrada no lo entendamos muy claramente. Entonces tenemos que empezar también a diferenciar cuál es el significado de los términos como efecto de la incertidumbre. Primero miremos qué es incertidumbre. La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento en su consecuencia o probabilidad. Entonces fíjense que aquí ya nos da un poquito más de panorama hacia qué es el riesgo. ¿Sí? Es deficiencia de información, o sea, es algo que no conozco a 100% a ciencia cierta, no sé cuál es esa información que de alguna manera me va a dar la catalogación del riesgo y que me permite comprender el conocimiento de ese evento que puede suceder en cuanto a su consecuencia como su probabilidad. Y aquí en este término es donde empezamos a relacionar la parte de consecuencia por probabilidad, ¿sí? Por eso ustedes ven muchas metodologías de gestión del riesgo y la mayoría tienen que ver en temas de valoración con la combinación de estos dos aspectos. Miremos también, porque aquí nos habla de conocimiento un evento, ¿sí? Entonces tenemos que también definir qué es la palabra evento. Evento es la presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Eso es un evento, ¿sí? Cuando cambia de alguna manera una circunstancia, podemos generar un evento, ¿sí? Entonces ese es de alguna manera lo que puede llevar un riesgo, la generación de un evento, sea con un impacto negativo o un impacto positivo, ¿sí? Ahora, consecuencia o probabilidad. ¿Qué es consecuencia? La consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos. O sea, hay una afectación. Cuando ya tengo yo una afectación, hay una consecuencia. Esa es de alguna manera la mejor forma de entender este factor. ¿Y qué es probabilidad? Probabilidad es la oportunidad de que algo suceda, ¿sí? Es que tanto, como su palabra lo dice, qué tan probable es que algo suceda. La combinación de la consecuencia, que es el evento que afecta a los objetivos, ese resultado como tal, y la probabilidad de que efectivamente ese evento suceda, es lo que nos define el nivel de riesgo. Entonces ese es el término por excelencia de lo que es un riesgo, y es muy importante entenderlo para entender, digamos, de aquí en adelante lo que vamos a explicar con cómo de alguna manera se le hace tratamiento a este tema de los riesgos. Ahora, ¿qué es desempeño? También lo vamos a mencionar acá a lo largo del curso. El desempeño es lo que la norma denomina resultado medible. Todos esos resultados que yo pueda medir me van a permitir hacer un balance de mi desempeño. Y generalmente algo que, para que entendamos, porque precisamente por eso que hemos marcado en el cambio de las normas a lo largo de la historia, ¿sí? En especial si hablamos de 9001, la versión anterior era una norma muy de cumplimiento, ¿sí? La versión 2008 era una norma muy de cumplimiento, la versión 14 del 2004 era una norma muy de cumplimiento. Y en la estructura de alto nivel les da un giro importantísimo para que ya no hablen de cumplimiento, sino de desempeño. Porque finalmente ahí está el reto, que yo pueda de alguna manera, a través de los resultados medibles,
poderme retar y poder cumplir de alguna manera unos objetivos mucho más estratégicos y mucho más marcados. En cumplimiento me quedo de alguna manera en un estado de confort, en una línea base donde finalmente una vez llego allá y cumplo mi 100%, de ahí no puedo pasar. Desempeño se tiene que basar en los resultados obtenidos, por lo tanto tengo que ir optimizando poco a poco de alguna manera esos resultados que yo quiero obtener y de acuerdo a mi contexto, y eso permite que el desempeño sea dinámico, no sea estático. Y eso de alguna manera hace que estas normas sean mucho más impactantes e interesantes que las versiones anteriores. De ahí la importancia del esquema de alto nivel. Ahora, vamos a hablar mucho del término de eficacia. Vamos a estar hablando de eficaz. ¿Qué es eficacia? Es el grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Es decir, que se cumpla lo que planifiqué, que se cumplan los requisitos de lo que planifiqué. Eso es básicamente la eficacia. Ahora bien, hay otros dos conceptos que parecieran ser similares, pero son muy diferentes, que son la eficiencia y la efectividad. También estos sistemas de gestión van marcados para poder cumplir temas de eficiencia y efectividad. ¿Qué es la eficiencia? Es la capacidad de conseguir las metas y lograr esos objetivos, igual que la eficacia, pero con la menor cantidad de recursos. Ese es el detalle de la eficiencia. Y muchas empresas, en especial las que están marcadas en temas de continuidad de negocio y sostenibilidad, están muy orientadas a temas de eficiencia, más que eficacia. ¿Sí? Más que me cumplas el objetivo, es que me cumplas el objetivo, pero con la menor cantidad de recursos, con el menor tiempo posible, con la menor cantidad de personal, con el menor cantidad de dinero, porque eso va a permitir que yo me pueda mantener mucho más en el tiempo. Y está la efectividad, que no es más que la combinación entre eficacia y eficiencia. El decir que algo es efectivo, ya estamos llevándolo a otro nivel, porque estamos garantizando el cumplimiento de los objetivos y las metas, pero con un alto impacto de cumplimiento de esos objetivos. O sea, la efectividad, aparte que es eficiente, aparte que se logran objetivos, son objetivos de alto impacto. Eso es lo que llamamos efectividad. Y también estas normas, cuando logramos encadenar su integración, nos llevan mucho hacia temas de efectividad. Es muy importante estos términos y definiciones. Alta dirección, vamos a estarlo mencionando a lo largo de todo el curso. Cuando hablemos de alta dirección, quiere decir que es persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Cuando dice al más alto nivel, lo que quiere decir es que son esas personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, que tienen autonomía en la toma de decisiones. Entonces ahí es donde caen la gerencia, las presidencias, los CEOs, las juntas directivas, los consejos directivos, los directores, los ejecutivos de alto nivel, todas esas personas que de alguna manera están con esos roles y responsabilidades de toma de decisiones de alto impacto, son lo que se llama la alta dirección, ¿vale? Parte interesada es la persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, ¿sí? Y ya lo mencionaremos en el módulo siguiente, de alguna manera, cuáles son las partes interesadas principales que nosotros tenemos que mapear en nuestro sistema de gestión. La política son las intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección, ¿sí? Es el estandarte del sistema de gestión. En nuestro caso, en este curso, vamos a hablar de las políticas de gestión integral y vamos a enseñarles a ustedes cómo se puede redactar una política de gestión integral que tenga todos los componentes digamos, obligatorios de norma. Y el objetivo o los objetivos son los resultados a lograr. Cada vez que nos hablen de objetivos, pues digamos entender qué son los resultados que quiere obtener la compañía. Medio ambiente. Desde 14001 la definición de medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos los elementos claves del medio ambiente: el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna y los seres humanos y sus interrelaciones. Este último elemento es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros como seres humanos somos parte del medio ambiente, ¿sí? No solamente la fauna, la flora, no solamente el agua, el aire, el suelo. Obviamente nosotros estamos concentrados en esos elementos en mayor medida cuando hablamos de medio ambiente.
pero también el recurso humano. Por eso el tema social, cuando hablamos de sostenibilidad, esa parte social, esa parte de apalancar el desarrollo de las comunidades, de nuestras partes de interés de las regiones donde estamos laborando, eso también hace parte del medio ambiente y tenemos que desarrollarlo desde la ISO 14001. Aspecto ambiental es el elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Y ya lo explicaremos también en el módulo de aspectos impactos ambientales, cómo se pueden redactar para que no tengan, digamos, ambigüedades con el siguiente término, que es impacto ambiental. El impacto ambiental ya es el cambio en el medio ambiente, sea adverso o sea beneficioso, como resultado total o parcial de esos aspectos ambientales, que son esos elementos de las actividades que interactúan con el medio ambiente. Ahora bien, el ciclo de vida, que es uno de los grandes cambios que tuvo la 14001, el incorporar una perspectiva de ciclo de vida, precisamente buscando el tema de economía circular, buscando asociar el tema de sostenibilidad y que la gente entienda finalmente qué es sostenibilidad, son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema productivo o servicio, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. O sea, como su nombre lo dice, desde que nace hasta que muere, ¿cuáles son todas esas etapas del producto o servicio que interactúan con el ambiente? ¿Para qué? Para yo después finalmente definir cuáles son los aspectos ambientales, impactos ambientales, y poder hacer ese inventario para poder compensar ese ciclo de vida y poder dejar ese ciclo de vida tal como me lo entregó el medio ambiente, y ahí sí poder hablar de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, muy importante, y esto lo vamos a abordar a lo largo de los siguientes módulos. Indicador es un término que definitivamente es core de este curso. Es la representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las condiciones. El indicador es la herramienta por excelencia precisamente para mostrar la medición del cumplimiento del desempeño y del cumplimiento de nuestros objetivos, ¿sí? Hay otros mecanismos de medición y seguimiento, pero sin duda el indicador es el que ha tomado el protagonismo como herramienta por excelencia de administración para poder dar cumplimiento a este tema. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño barrido hacia el tema de la norma ISO 14067. Recuerde que este es uno de los valores agregados del curso de 14001, porque precisamente les estamos ayudando a ustedes a dar cumplimiento a eso que tanto exige la norma, que es el tema de sostenibilidad. ¿Y por qué la huella de carbono es tan importante en el tema sostenible? Porque calcular la huella de carbono nos va a permitir de manera global cuantificar muchos de los impactos que tienen la mayoría de empresas, sean de productos o de servicios, asociados a los impactos a contaminación. Y como lo que más adolece ahorita en el planeta es precisamente el cambio climático por contaminación, por emisión de gases de efecto invernadero, el calcular la huella de carbono me va a permitir de manera global medir distintos impactos que está teniendo a lo largo de mi cadena productiva, como el consumo de energía, como el consumo de combustibles, la emisión de gases de efecto invernadero, que de alguna manera, cuantificando todos esos impactos, lo puedo llevar a un solo indicador de huella de carbono para posteriormente hablar de sostenibilidad a través de la compensación de esa huella de carbono. Entonces, por eso hemos decidido de alguna manera vincularlo para ayudarles en ese cumplimiento que pide la 14001. Ahora bien, es muy importante también que ustedes entiendan que hay una gran familia de las 14000, ¿sí? Y en el tema de huella de carbono hay una gran familia de las 14060, que es muy importante igual que ustedes entiendan dónde vamos a colocar el foco como tal de este curso. Entonces, en temas de huella de carbono existe la familia de las 14060, donde las principales son la 14064 y la 14067. La 14064 digamos, tiene tres grandes pilares: el raya 1, el raya 2 y el raya 3.
El raya 1, 14064 raya 1, va muy enfocado al cálculo de huella de carbono organizacional, es decir, a nivel empresarial general. Que digamos también es muy importante tenerlo en cuenta en un modelo de cuantificación de huella. El raya 2 tiene que ver con la cuantificación de proyectos, ¿sí? Cuantificación de huella de carbono de proyectos. El raya 3 tiene que ver con una guía hacia los temas de verificación y validación de esos procesos de huella de carbono. Entonces se utiliza mucho de referencia para los organismos como tal de validación, verificación de estos esquemas de huella de carbono, que a su vez tienen una norma que es la 14065 que aplica para aquellos cuerpos que quieran hacer verificación y validación de manera confiable, acreditada y legalmente, pues lo puedan hacer a través de este modelo que es la 14065. Y también está la 14066 que tiene que ver con las competencias y requerimientos que requieren los equipos de verificación y validación, en especial para estos cuerpos que hacen auditorías para la cuantificación de huella de carbono y compensación de huella de carbono. Entonces, primero, muy importante que entendamos que existe una familia de las 14064 que también es muy importante y son usadas en el mundo. Pero existe la 14067, que la gran diferencia con las anteriores es que muy enfocada a la medición de huella de carbono del producto o del servicio. Para la norma es igual producto o servicio. Si tú eres una empresa que fabrica zapatos, eres lo mismo que una empresa que ofrece unos servicios de consultoría. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia también, y uno de los valores agregados, y por la cual hemos escogido esta norma para el curso, es que la 14067 sí permite el etiquetado de productos en temas de huella de carbono, ¿sí? O también de los servicios. Entonces vas a poder poner esa etiqueta como tal. Entonces, por eso tiene una gran ventaja, y las empresas que requieren mostrar ese tema en su producto o servicio como una marquilla, pues es mucho más fácil y más, más viable que se haga por 14067. Ahora bien, la 14067 de igual manera tiene una familia de normas que le apoyan, y es muy importante que ustedes ahonden en el conocimiento de estas normas. Es importante que se las lean, que aunque no son objeto de este curso, algunas las vamos a tocar, pero es muy importante que las adquieran, las lean, porque eso les va a ayudar mucho más a los reportes de huella de carbono de manera confiable. Por ejemplo, la ISO 14044 es la norma de análisis de ciclo de vida del producto o servicio. Aquí precisamente en este curso vamos a mostrarles a ustedes en un módulo cómo hacer el cálculo de huella de carbono a través del ciclo de vida. Es decir, hay que enseñarles a ustedes primero cómo hacer esa perspectiva de ciclo de vida, cómo armar cada una de esas etapas y cómo hacer el inventario de huella de carbono en cada una de esas etapas. Eso lo vamos a enseñar en este curso. La otra norma, la 14026, muy importante esta norma, que es enfocada a los temas de comunicación de estos reportes de huella de carbono, porque no basta solamente con hacer el informe, ¿sí? Hay que saberlo comunicar a las partes de interés, en especial al público en general, a las comunidades. Entonces, esta norma nos da una referencia muy interesante de cómo se deben comunicar y qué debo yo comunicar a lo largo de todo mi ciclo de vida, cómo debo yo comunicar esa huella de carbono. Otras normas como la 14071, que tiene que ver con los requerimientos para esas revisiones críticas o las famosas auditorías, también nos van a ayudar mucho para tener una referencia en los temas de validación y verificación. Entonces, estas normas las recomendamos que se las lean de manera conjunta. Ahora, algo que queremos hacer claridad acá, y algo que es muy de las normas ISO. Ustedes siempre van a ver que las normas ISO, en su gran mayoría, siempre te van a decir el qué hacer, pero nunca te van a decir el cómo, ¿sí? Para el cómo necesitamos metodologías o protocolos que nos ayuden a cumplir lo que dice ese numeral que debemos hacer.
Entonces hemos seleccionado también para este curso el famoso protocolo GHG, conocido mundialmente eh, en muchas organizaciones y en muchas entidades estatales públicas a nivel mundial que lo han usado y que tiene un gran reconocimiento porque hay unos comités muy importantes que conforman y que tienen la autoría de ese protocolo. Entonces lo vamos a incluir acá. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos a ver el tema de los principios. Es muy importante entender primero cuál es la estructura y los principios elementales que se necesitan para entender la estructura de huella de carbono. Antes de empezar a hablar de ciclo de vida, antes de hacer un informe, hay que entender como tal las bases de qué debe tener un informe de huella de carbono antes de su nacimiento y qué principios deben primar a lo largo de toda la cadena. Digamos que estos principios son la columna vertebral de la estructura que tenemos que tener siempre que vayamos a cuantificar huella de carbono, y es muy importante que ustedes los tengan presentes, los tengan claros, pues para que efectivamente esa cuantificación sea lo más acertada posible. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al módulo 1 del tema de los principios. Y el primer principio que nos habla la norma se llama perspectiva de ciclo de vida. Todo cálculo de huella de carbono que nosotros hagamos, y en general todo cálculo y toda identificación que hagamos de gases de efecto invernadero, debemos hacerla siempre bajo una perspectiva de ciclo de vida. ¿Y qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida es, como su mismo nombre lo dice, es el ciclo normal que tiene la vida de un producto o de un servicio, desde su cuna, o sea, desde su nacimiento hasta su final, que sería, digamos, que generalmente termina en disposiciones final o economía circular. Entonces, este concepto lo hemos traído de la norma ISO 14044, esa es la norma ISO para el tema de ciclo de vida. Es muy importante que ustedes la tengan presente. En este curso vamos a estarla mencionando mucho, porque pues digamos que nos trae unos conceptos muy interesantes, muy importantes desde la parte ambiental sobre el ciclo de vida. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer cuantificación de huella de carbono, lo primero que tenemos que hacer por principio elemental es revisar el ciclo de vida del producto, los productos, la producción o la prestación del servicio que le queremos hacer el cálculo de ese gas efecto invernadero. Aquí yo les he traído un ciclo de vida de un producto cualquiera, ¿sí?, que también se puede aplicar para servicio, ¿sí?, porque muchas empresas no están fabricando como tal un producto, sino prestan es un servicio. Entonces aplica para producto y para servicio, que generalmente se repite y es muy común en todas las organizaciones. No quiero decir que este es el ciclo de vida que tú tienes que hacer. Habrán algunas etapas que se obviarán, que no estarán ahí, pero también de pronto habrán etapas que de pronto no las vas acá, pero tendrán que incluirse. Pero digamos que más o menos de manera generalizada un ciclo de vida de un producto o un servicio generalmente arranca con un diseño del producto o del servicio, ¿sí? Desde la parte comercial, desde la parte de mercadeo, desde la parte gerencial, se construye cuál es el servicio o el producto que se va a fabricar o se va a vender. Entonces, esa sería la primera parte, digamos que una parte administrativa, por decirlo así. Después pasa a una etapa de fabricación o de prestación del servicio, ¿sí?, ya la parte operacional de la compañía, de la organización. Luego pasa a un tema de liberación, distribución y transporte. Esto ocurre más que todo para el tema de productos. De esta misma fabricación se generan unos residuos aledaños que son de alguna manera unos impactos ambientales significativos. Entonces entramos a una etapa de disposición final. Luego ya se usa el producto como tal. Digamos que esta etapa sí es común para todas. Digamos que la de uso y la de fabricación y prestación de servicio, estas dos etapas sí siempre van a ir en un ciclo de vida. Entonces, yo siempre pues estoy fabricando un producto o un servicio para que un cliente o una parte interesada lo consuma o lo use, ¿sí?
Entonces, digamos que pasa esta etapa y una vez lo use, van a quedar unos residuos remanentes, seguramente, sobre todo en temas de productos, donde, si hablamos desde la parte ambiental, pues lo ideal es que este tema entre a una etapa de economía circular para que esto no termine en un relleno sanitario o no genere los impactos ambientales más significativos, sino que nuevamente a través de la palabra que llamamos sostenibilidad pasemos nuevamente al inicio del ciclo de vida. Este es un ciclo de vida muy generalizado y muy común para muchas compañías, lo pueden usar ustedes como referencia, pero vuelvo e insisto, cada ciclo de vida de cada producto, de cada servicio es muy particular. Entonces ese es el primer principio que tenemos que tener muy claro, ¿sí? ¿Y por qué la norma te dice aplique ciclo de vida? Porque en cada una de esas etapas tendremos que hacer una cuantificación de la huella de carbono. No es lo mismo la huella de carbono que se hace cuando estamos diseñando el producto a la huella de carbono cuando ya estoy fabricando el producto. Entonces, en cada etapa diferencial tenemos que calcular la huella de carbono. Eso facilita mucho el tema de cuantificación y también el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en cada etapa yo voy a poder identificar en qué puedo ser yo lo más amigable al medio ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, en fabricación, ¿qué podría yo hacer para reducir la huella de carbono? Pues yo puedo empezar a reducir el tema de los materiales o utilizar materiales más biodegradables, materiales que generen en la combustión menos huella de carbono, menos consumo de energía, ¿sí? ¿Y por qué también se usa el principio de ciclo de vida? Porque todas las normas ISO y todas las normas ambientales van enfocadas al tema de sostenibilidad. ¿Y qué es sostenibilidad? Para que tú lo entiendas de la manera más fácil, sostenibilidad es dejarle a nuestras futuras generaciones el mismo medio ambiente que nosotros utilizamos. ¿Sí me entienden? Eso es sostenibilidad. O sea, en términos de ciclo de vida, sostenibilidad es, partiendo de este punto donde yo arranco a diseñar el producto, es que una vez yo arranque ese ciclo, cuando yo termine aquí al final, este punto sea igualito a como yo lo usé. Los recursos naturales y el medio ambiente tienen que quedar igualito a como yo lo usé en este punto cero. Eso es sostenibilidad, ¿sí? Es precisamente dejarle planeta a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros tataranietos. Eso es sostenibilidad. ¿Qué pasa hoy en día? Pues hoy en día muchas empresas, organizaciones, compañías y personas piensan que están haciendo sostenibilidad cuando de alguna manera entregan a un dispositor final sus residuos, cuando están clasificando, pero eso no es sostenibilidad. Digamos que eso es muy diferente a sostenibilidad. Cuando yo le entrego a un tercero, mis residuos, eso no es sostenibilidad, eso se llama mitigación. Estoy mitigando mis impactos, ¿sí? Sí, estoy haciendo un poquito más amigable al medio ambiente que las personas que no clasifican sus residuos. Pero igual estoy contaminando, estos residuos están yendo a un relleno sanitario en este momento y eso está contaminando el suelo y muchos de esos residuos se están quemando en este momento en una incineradora en los rellenos sanitarios, o sea, estoy generando una huella de carbono. Entonces, yo realmente hablo de sostenibilidad cuando yo compenso, cuando yo vuelvo, cuando yo todo esto que he generado, toda esta huella que he generado en el diseño, la fabricación, liberación, disposición final, uso, yo compenso esa huella y le dejo al medio ambiente igualito de como yo lo usé. Por eso la huella de carbono se vuelve el tema trascendental para el salvamento del planeta. Porque en la medida de que la huella que yo genere como organización o como persona, yo la compense esa huella de carbono, ahí sí, de alguna manera, estamos contribuyendo a nuestro planeta, al medio ambiente y podemos dormir tranquilos. Si nosotros no hacemos esto, no tenemos perspectiva de ciclo de vida y no hacemos sostenibilidad, no nos podemos acostar tranquilos en nuestras camas. Entonces, principio elemental, lo vamos a trabajar todo el curso.
Y es importante que ustedes desde ya, si ustedes tienen esto como proyecto, ¿no?, sea personal o sea de sus organizaciones, sus compañías, desde ya lo primero que tienen que hacer es hacer el análisis de ciclo de vida. Discriminen cuáles son las etapas de ciclo de vida del producto o del servicio para que una vez individualizadas esas etapas, tú te concentres en cada etapa cómo puedes mitigar la huella de carbono. Bueno, otro principio que habla la norma es el tema de enfoque relativo. Esto ya viene de la norma 14040. Dice que cuando tú vayas a hacer cálculo de huella de carbono, tú lo debes hacer bajo una unidad funcional. ¿Para qué se hace bajo una unidad funcional? Para que los resultados posteriores sean relativos a esa unidad funcional. Entonces, tú siempre tienes que calcular huella de carbono con base en una unidad. ¿Para qué? Pues para poder cuantificar. Si tú no le metes unidades a eso, pues muy difícilmente tú vas a poder hacer informes y vas a poder entregar resultados, ¿sí? Cualitativamente, pues digamos que no es adecuado calcular huella de carbono. Tienes que meterle números a eso para que te puedas comparar, para que puedas mostrar desempeño, como lo vamos a ver más adelante, a través de los informes y los indicadores. Y esas unidades pueden variar, ¿sí? Digamos que acá yo les he traído las más comunes, pero esto puede variar. La esencial, digamos que esa sí siempre la vamos a ver, siempre, porque ese es el gas con el cual nosotros estamos trabajando, es dióxido de carbono. Entonces, así se cuantifica el tema de dióxido, de la huella de carbono, es a través de dióxido de carbono. Por lo tanto, pues esa unidad tiene que aparecer. Ahora bien, dentro de la práctica, debido a que lo que nosotros generamos es muy importante, generalmente se mide en toneladas de dióxido de carbono. Entonces, esa generalmente es la unidad funcional más utilizada a nivel mundial. Si ustedes ven informes GRI, informes de huella de carbono de los gobiernos, de empresas multinacionales, van a ver que ellos siempre hablan de cuántas toneladas de CO2, de dióxido de carbono, están generando al año a la atmósfera en su operación. Ahora bien, esas unidades relativas, ¿sí?, esas unidades funcionales, yo las puedo dejar a modo de tasa para empezar a asociarlas digamos, a las variables que me están generando ese dióxido de carbono. Entonces también es muy común ver, por ejemplo, toneladas de dióxido de carbono por kilovatio hora, o sea, por la energía que nosotros estamos consumiendo. Kilogramos o toneladas de CO2 por kilogramo de residuo. Kilogramo de CO2 por terajoules, que joules es la unidad universal para medición de energía, porque digamos que a veces no necesariamente es solamente energía eléctrica, sino es también energía calórica, energía química, energía nuclear, por ejemplo, o sea, que ya se transmite a través de joules, ¿sí? Cuando estamos nosotros ya no usamos energía eléctrica sino gas, pues digamos que el terajoules también de alguna manera se vuelve más adecuado que pasarlo a kilovatio hora. Cualquiera de estas unidades que tú llegues a utilizar es correcto, ¿sí? Entonces, desde ya es importante que tú vayas analizando pues con cuál unidad tú te vas a empezar a casar para pues el sector en el cual tú te estás moviendo y pues puedas hacer un buen cálculo, un cálculo acertado de la huella de carbono. Bueno, dice la norma también que como principio elemental tú debes tener un enfoque iterativo, ¿sí? ¿Qué es el enfoque iterativo? El enfoque iterativo lo que quiere decir es que cada fase, ¿sí?, o cada etapa del ciclo de vida depende de los resultados de la fase anterior. Entonces, por ejemplo, la fase de uso, ¿sí?, el uso del producto, él depende de los resultados de la producción, ¿sí? O sea, y por eso se llama ciclo de vida. O sea, en un ciclo pues siempre hay una conexión entre las fases. Entonces, pues es a modo de secuencia que para yo poder calcular y poder tener en cuenta la cuantificación de huella de carbono de uso, yo tengo que tener en cuenta también los resultados de la producción, ¿sí?
Eso es lo que llaman el enfoque iterativo y eso pues está enmarcado dentro de los conceptos de la 14040. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un ciclo de vida de producto muy sencillo: producción, pasa a transporte, lo usa el consumidor y después de que lo usa genera un residuo. Esto va a un tema de reciclable, de recolección y reciclaje. Y digamos que el reciclaje por economía circular podría darnos materias primas para que nuevamente entre esto a producción, y ahí es donde hablamos de la economía circular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada etapa depende de la anterior, depende de los resultados de la anterior. Por ejemplo, si yo voy a usar economía circular, mi producción depende de esta etapa de reciclaje, o sea, que me traigan productos que de alguna manera en algún momento fueron residuos, pero ya no lo son y se me vuelven materia prima. Ahí yo le estoy dando el enfoque iterativo, estoy uniendo secuencias, estoy cerrando el ciclo de vida y estoy permitiendo temas de sostenibilidad, que es lo que quiere esta norma. ¿Listo? Entonces tengan muy presente este ciclo iterativo, siempre tratar de usar al máximo los recursos naturales a través de esta conexión entre las fases. Enfoque científico. Cuando vayamos a hacer cuantificación de huella de carbono, dice la norma, tú siempre tienes que hacer primero análisis de ciclo de vida, y ese ciclo de vida tiene que tener un soporte científico, sea físico, químico, biológico, economía, sociales, cualquier línea de la ciencia, pero debe haber una base. O sea, tú no te puedes inventar esto. Yo creo, yo considero, yo me soñé anoche que para producir estas 20.000 bolsas de leche, yo creo que yo produzco 2 toneladas de huella de carbono. No, tienes que tener una base científica para poder llegar a ese valor, ¿sí? Entonces aquí, digamos, y por eso es tan interesante cuantificar huella de carbono, porque te incita a que leas, a que investigues, a que mires, bueno, encadenemos acá este rompecabezas ¿para qué? Para poder ser lo más responsables con la información que nosotros vamos a emitir. Para que cuando alguien lea un informe de nosotros diga, bueno, tiene una base científica importante, por ejemplo, que utilizaste validaciones que se hicieron en un laboratorio para tu cálculo de huella de carbono, entonces, listo, te creo. Porque pues para generar un informe de huella de carbono mentiroso es muy fácil. Es muy fácil meterle números mentirosos a huella de carbono. Solamente cuando no haya bases científicas, o sea, por más que buscaste, eso es demasiado nuevo, no se sabe a ciencia cierta cuánto pueda producir de CO2 eso que tú estás haciendo, se podría hacer un juicio de valor, o sea, una suposición. Pero si hay base científica, tienes que usar la base científica. Entonces, y principio elemental, siempre busquen las bases, siempre busquen bibliografía, referencias, que le den soporte y que le den fuerza a ese cálculo de huella de carbono que tú vas a hacer. Otro principio es el tema de relevancia. ¿Y qué significa la relevancia? Pues que tú siempre debes escoger los datos y las metodologías más adecuadas para el estudio, ¿sí? O sea, debes priorizar. Si digamos que en una compañía la huella de carbono está asociada más al consumo energético, pues tú para qué vas a seleccionar datos hacia otros esquemas, por ejemplo, como la combustión, o por ejemplo, combustión que por ejemplo ni siquiera vehículos tú tienes. Entonces tú tienes que priorizar, ¿sí? Ahí la priorización sería sobre el esquema de energía, sobre la variable energía. Y la metodología adecuada, eso lo vamos a explicar en los módulos siguientes. Vamos a mostrarle cuáles son las metodologías que hay en el mercado, que hay actualmente en nuestro planeta, las metodologías más reconocidas, y ya tú decides con cuál metodología te vas. Nosotros acá vamos a explicar la GHG, que nos ha gustado muchísimo, que es usada en muchos gobiernos para su cálculo de huella de carbono, y por eso la vamos a usar como referente. Pero vamos a mostrarles otras metodologías que ustedes van a tener la oportunidad de decir, no, voy a irme mejor con esta metodología porque me parece más adecuada para mi proyecto, para mi producción, para mi servicio.
Entonces tú siempre debes hacer ese análisis, qué es lo más adecuado, ¿para qué? Para que se aterrice lo más acertado posible la huella de carbono a tu organización. ¿Listo? ¿Qué más principios nos hablan? Nos hablan de integridad, o sea, pues que todas las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero realmente sean pertinentes a la huella de carbono, eso es lo que quiere decir integridad, que los datos sean consistentes, ¿sí? O sea, que las conclusiones que se pueda llegar sobre el proyecto pues tengan, digamos que estén de acuerdo con la definición del objetivo y el alcance, que sean coherentes, porque los datos que nosotros vamos a determinar, pues, como les decía, con las bases científicas, pues, de alguna manera generen coherencia, que cuando tú leas eso no te cuadren los rompecabezas y tú digas, listo, es muy coherente como se está haciendo el cálculo. Y que sea muy preciso. En huella de carbono, lo que más le gusta a las partes de interés es que sea lo más preciso posible, que la información de huella de carbono sea exacta. Como les digo, es muy fácil hacer una suposición en huella de carbono y por solo esa suposición tú te puedes estar bajando 50, 100, 2000 toneladas de huella de carbono. Entonces la gente lo que más le interesa es, venga, dígame la verdad. No necesito que me tape nada. Dígame cuánto contamina usted al planeta por temas de responsabilidad social. Entonces, lo que más buscamos es que no haya información engañosa, que no haya sesgo, que no haya incertidumbre, que haya confianza entre las partes cuando yo entregue la información. Y por eso, pues, digamos que el enfoque científico es muy importante para que podamos dar esa confianza. Transparencia. La información, primero que todo, las partes interesadas van a querer que la información sea entendible. Hemos visto informes de huella de carbono, de gases de efecto invernadero y informes de sostenibilidad que tú los lees y tú no los entiendes para nada. No dices, venga, ¿y esto de dónde lo sacaron? Y esta fórmula no me da, y estos números, ¿qué? Entonces, debemos ser transparentes. Y ya nosotros les vamos a explicar cómo generar esos informes de manera transparente para que sus partes de interés, sean las externas o sean las internas, cuando lean un informe de huella de carbono lo entiendan. ¿Sí? No debemos generar confusión, no debemos generar informes para que lo entiendan un científico de 400 años de experiencia, no. Debemos generar informes que lo entienda todo el mundo, ¿sí? Y eso hace parte de la transparencia. Toda suposición que hagamos, incluso si no tiene base científica, debe tener una base sólida. O sea, si yo hago esa suposición y no porque no tengo base científica, de alguna manera tengo que tener un argumento y una justificación para darle transparencia a ese resultado. Y siempre, como principio elemental, de alguna manera, el cálculo de huella de carbono del producto o del servicio se hace para que esté disponible al público. Si tú no la quieres presentar al público, listo, lo puedes hacer, incluso la norma te lo permite. Si tú quieres solamente manejarlo para tu junta directiva, pero estarías perdiendo realmente este tema de la transparencia, porque es como si estuvieras tapando los resultados. Y con el planeta no se le puede jugar así de esa manera. Entonces, digamos que una de las decisiones más importantes que debe tomar una junta directiva cuando hace el tema de huella de carbono es mentalizarse que lo más importante es que esta información esté disponible al público. Y no solamente decir cuánta huella, sino, mire, cuál fue mi base científica, mis suposiciones, mis métodos de cálculo, para que cuando el público en general vea eso, le dé confianza. Porque lo que tratamos también de generar con esto, aparte de sostenibilidad, es que las empresas generen confianza a sus partes interesadas de que sí están siendo responsables con el planeta, ¿sí? Entonces, este principio es muy importante que lo tengan muy presente, que lo revisen con la gerencia, con la alta dirección, pues para que finalmente este principio se pueda llevar a cabo. Y ante todo, sea o no sea que ustedes lo publiquen, la información no debe ser engañosa, ni siquiera para ustedes mismos, porque también hemos visto informes que se hacen solamente para la empresa, para la organización, y tienen datos mentirosos.
Entonces, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? La idea es aquí realmente sincerarnos con el planeta. Esto es como una confesión con nuestro planeta de cómo lo estamos afectando. Y este principio es súper importante que ustedes lo tengan muy, pero muy claro. Y digamos que es uno de los aportes que nos da la 14067 y es lo que todos nuestros líderes ambientalistas piden y gritan en el mundo a los grandes contaminadores que digan la verdad, que no tapen la información. Evitar la doble contabilidad, ¿sí? Pues como nosotros vamos a hacer cuantificación de huella de carbono y vamos a pasar esto a números, es muy común que nosotros hagamos doble contabilidad. ¿Y qué es la doble contabilidad? Que en una etapa yo calculé huella de carbono y en la siguiente etapa también le sumé esa huella de carbono, entonces la estoy sumando doble, o a veces triple, o a veces 4 veces. Entonces, ahí, por ese lado, por el tema de huella de carbono, estamos teniendo esos errores. Y en donde más se produce este error, y a veces no es ni tan error, es de manera premeditada, es cuando estamos compensando huella de carbono. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puse unos paneles solares para compensar huella de carbono y se lo incluía a la etapa 1, pero también se lo metí a la 2, a la 3, a la 4. No, ven, tú ya se lo metiste a la etapa 1. No se lo puedes meter a las otras etapas. ¿Sí? Tú solamente estás reduciendo energía de manera global. Entonces no lo puedes contar 4 o 5 veces. Entonces cuando yo quiero compensar huella de carbono, sucede que yo trato de buscar ese número positivo por algún lado para contrarrestar el negativo, que es el de la huella de carbono, y empiezo a generar dobles o triples contabilidades. Entonces hay que evitar eso ante todo porque volvemos a este principio elemental, la transparencia. Debemos decir exactamente cuánto producimos y cuánto compensamos. Entonces, muy importante que tengan en cuenta este principio. La participación es un principio elemental en huella de carbono y es un error que cometen muchísimas organizaciones. ¿Cuál es el error? Que le dejan esta tarea solamente a un líder o una persona y creen que eso es responsabilidad de él. Y resulta que nosotros como seres humanos, a veces, como las viseras que le ponen a veces a los caballitos, nos ponen esas viseras donde no nos da el placer de ver toda la información de manera global. Tenemos información sesgada, no vemos un poquito más allá y por eso es tan importante empezar a incluir a las partes de interés. Todas las partes interesadas que se involucran y que están participando en mi ciclo de vida, yo las tengo que involucrar. ¿Sí? ¿Y cómo es la forma más fácil de hacer eso? Pues yo, cuando haga el cálculo de mi huella, de mi ciclo de vida, pues yo debería involucrar, por ejemplo, en este ejemplo que colocamos, yo debería involucrar al líder de diseño o al líder comercial, yo tendría que involucrar al líder de fabricación, al líder logístico, al que hace disposición final, yo debería involucrar al consumidor de alguna manera y a las empresas que hacen la disposición final, reciclaje, reutilización. Y ahí sí yo empiezo a tener un grupo multidisciplinario que me está ayudando a decir cuál es mi huella de carbono más importante. Entonces, este tema es muy importante que ustedes lo tengan presente. Involucren la mayor cantidad posible de personas que les den esa visión holística de la huella de carbono. Porque lo hemos visto también en muchos informes, lo hace una sola persona, él cree que tiene la razón, no lo hace de mala fe, pero él trató de hacer todo el ciclo de vida y resulta que un día validándolo en auditoría con el jefe de producción vemos que, venga, aquí no se tuvo en cuenta esta energía remanente, aquí no se tuvo en cuenta que aquí estamos usando también gas, aquí no se tuvo en cuenta que nosotros estamos compensando con unos paneles que instalamos y la persona no tenía ni idea. Entonces, la norma nos está invitando a que hagamos a especie de comités, un comité multidisciplinario para el cálculo de huella de carbono. Entonces ese comité va a estar alzando la mano y va a estar diciendo, miren, tú no has tenido en cuenta esto, tú no has tenido en cuenta esto, hay que tener en cuenta esto. Y de esa manera vamos teniendo la información lo más transparente y realista posible. Entonces es muy importante que ustedes vayan pensando
en sus organizaciones cómo empezar a armar esos comités interdisciplinarios. Hay un concepto, hay un principio elemental de la norma que se llama la equidad. Y lo que quiere decir la equidad es como ese compromiso que ustedes adquieren con el planeta en el momento que ustedes inician un proyecto de esto. Y es que el propósito elemental de esto que estamos enseñando y esto que ustedes van a hacer es minimizar el impacto del cambio climático, que no se nos pierda ese norte. Y que no se use esto para demostrar lo que llama la norma superioridad ambiental global. O sea, como yo calculo huella de carbono y yo la compenso, yo soy superior a usted. ¿Sí? Y yo soy mucho mejor que ustedes, compañías. No. Digamos que ese sentido del poder, ¿sí? No lo queremos generar realmente con esta norma. Lo que la norma realmente quiere es que usted saque pecho, ¿sí? Saque el orgullo, pero porque usted está haciendo algo por el planeta. Pero nunca llegan a ese tema de compararse porque pues se pierde este principio de equidad, ¿sí? Ahora, no hay que confundir que yo cuantifique gases de efecto invernadero con la reducción de las mismas. Entonces, hay muchas empresas que sacan pecho y dicen, mire, es que yo calculé la huella de carbono. Ok, buenísimo. Ya eres diferente al 95% de las demás porque no, el mundo entero no calcula su huella de carbono. Ok, pero no la estás compensando. No estás reduciendo la huella de carbono. Entonces no estás haciendo nada todavía, o sea, vas a mitad de camino. Entonces esa es la equidad, ¿sí? La equidad es realmente lo que queremos con esta norma es que ustedes cuantifiquen la huella de carbono y compensen su huella de carbono y puedan decir, al final del ejercicio somos carbono neutro, todo lo que generamos lo compensamos, por lo tanto somos sostenibles y por lo tanto ya nos podemos acostar tranquilos con el planeta. Esa es la premisa de equidad. Nunca se les pierde esa premisa. Nunca lo hagan por sentirse superiores, nunca lo hagan por eso, háganlo realmente por sus futuras generaciones. Porque si ustedes no le meten ese valor holístico, esa toma de conciencia y ese propósito de vida, se pierde. Se pierde realmente esto y pierde el interés. Cuando tú lo haces realmente por planeta, porque tú eres ambientalista, porque tú quieres, al contrario, sacar pecho no porque eres mejor que lo otro, sino porque tú eres ambientalista y lo quieres decir con orgullo. Hazlo por el cambio climático. No lo hagas porque quieres que tu organización sea diferencial y yo poder decir, es que mire, es que fulanito y fulanito y fulanito no calculan su huella de carbono. No lo hagas por eso. Eso es lo que te está invitando este principio elemental. Bueno, y con esto hemos terminado el módulo introductorio con base en la norma ISO 14001 y esperamos que haya sido de su agrado y hayan entendido de manera general cuál es la estructura de esta norma, cuál es el foco de esta norma, cómo se complementa con otras normas, líderes en el mercado como es la 9001, la 45001, y de alguna manera cómo es una norma que cada día va tomando más importancia en el mundo por toda la problemática que tenemos de cambio climático y por toda la necesidad que está exigiendo el mercado y el sector empresarial con los temas de sostenibilidad y continuidad de negocio, ¿no? Entonces, los invitamos ya a darle comprar al curso completo, no se van a arrepentir. Recordemos que tiene un valor agregado que es un modular de huella de carbono que no lo tienen el resto de cursos que uno ve en el mercado. En nuestra investigación de mercado hemos visto que no se ofrece esto de manera conjunta. Hoy lo queremos agregar a este curso para que ustedes salgan con herramientas de alto impacto como consultores, asesores y como auditores también para la cuantificación de gases de efecto invernadero y su compensación. Si ustedes presentan el examen final y lo pasan por encima de 70%, van a poder ustedes certificarse como auditores en gestión ambiental bajo la 14001, pero también en huella de carbono bajo la 14067, algo que les va a dar a ustedes un bagaje importante en su currículo profesional y se dará por una intensidad de 48 horas
que es la suma de las horas de streaming de los videos grabados más lo que les vamos a dar de tiempo para la presentación de ese examen final. Entonces, espero que nos veamos en ese primer módulo. También los invitamos a visitar nuestra página web www.180grados consultores.org. Cualquier pregunta que tengan hacia nuestros correos también, proyectos180grados@gmail.com, consultores180grados@gmail.com. Si tienen alguna inquietud, pregunta con este curso o todo nuestro portafolio de cursos que también te presentamos, con mucho gusto allí podemos ayudarles a aclarar sus inquietudes. Pueden fácilmente ingresar a nuestra página, ver nuestro portafolio y los invitamos también a que no solamente se queden con este curso, sino que complementen su aprendizaje con otros cursos que tenemos en nuestras distintas plataformas y Academia 180 para ti, como es el de 9001, como es el de gestión de seguridad de la información, como es el de 45001, seguridad y salud en el trabajo, como es eficiencia energética 50001. Son cursos que van a complementar tu aprendizaje y van a permitirte ser un auditor integral, que es lo que realmente están buscando hoy las organizaciones. Entonces, esperamos verte en ese primer módulo y sin más preámbulos, bueno, damos por finalizado este workshop introductorio. Nos vemos en el siguiente módulo.